El diputado Fernando Belaunzarán es una de las voces críticas dentro del Partido de la Revolución Democrática. Es además un filósofo que estudia los fenómenos relacionados a la legalización de las drogas en diferentes partes del mundo. Esta noche, en La Pura Verdad. Dijiste que deberíamos pasar de un sistema presidencialista a un sistema parlamentario. Por supuesto. ¿Cómo haríamos eso? Pues bueno, dándole más peso a la representación popular, simplemente haciendo que se construyan los acuerdos en el Congreso y que ese acuerdo en el Congreso dé la pauta a construir un gobierno. Eso ocurre en otros lugares del mundo y me parece que es un paso más democrático, es decir, que no hay una voluntad suprema. La voluntad suprema, lo que nos ha generado el presidencialismo, pues es ha habido corrupción, ha habido arbitrariedad, ha habido impunidad. Eso es lo que nos ha dado este sistema, digamos, vertical. Busquemos un sistema con de manera más horizontal. Quien hace gobierno en un sistema parlamentario tiene al Congreso de su lado, pero no lo tiene no por disciplina, no por cooptación, sino porque se pusieron de acuerdo en un programa, en una forma, en un gobierno compartido. A ver. Los legisladores han demostrado no ser siempre blancas palomitas, entonces eso no necesariamente nos liberaría de la corrupción de la que hablas. Es verdad, pero lo que sí es que la concentración de poder en una sola persona ha generado muchas perversiones. El hecho de que exista un contrapeso, mayor vigilancia, mayor equilibrio, pues generaría una relación más virtuosa en las instituciones. Sí es verdad que hace falta una relación más virtuosa entre las instituciones, pero además, sobre todo, hace falta una relación más virtuosa con el pueblo. Ustedes, los que gobiernan, porque de una u otra forma participas de un aparato de gobierno, ¿no? Aún como legislador, muchas veces parecen no estar atentos a las necesidades de la población, a lo que la población les grita muchas veces en la cara. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se alejaron? ¿En qué momento se rompió esa relación? No, tienes razón. Ahora yo creo que no solo hay que hablar de un divorcio entre los políticos y la sociedad. Hay hasta casi una confrontación. Hay una exigencia legítima de la sociedad hacia los políticos. ¿Por qué? Pues por los privilegios insultantes, por los excesos, por los actos de corrupción, por la impunidad, por la falta de resultados, etcétera. Y ha faltado también comunicación. ¿Por qué también? Digámoslo. Porque la política se ha convertido en una forma de enriquecimiento personal. Esa vía del enriquecimiento personal me parece que ha pervertido y además ha hecho que haya una clase política, se vea como una clase privilegiada que se ha cerrado. En ese sentido, tú que como diputado estás a favor de la reelección legislativa, explícame cómo conseguirían que la gente los apoyara para que eso fuera posible. Bueno, la virtud que tiene la reelección legislativa es que los ciudadanos pueden calificar tu gestión. Si tú no has cumplido, si tú no has tenido ese contacto con la ciudadanía, pues te castiga y te saca, ¿no? Porque mucha gente o muchos diputados después de ser electos no se vuelven a parar en sus distritos. Exactamente, ¿no? Eso es lo que sucede. Y no cumplen. Entonces, ahora tendrían ese acicate. ¿Cuántos legisladores tienen la imagen pública lo suficientemente limpia como para que eso fuera posible? Tiene que ser el trabajo diario el que gane o no gane credibilidad. Uno tiene que dar resultados. Y yo lo que diría además, tiene que ser honesto con la sociedad, decir claramente cuáles son sus posiciones, que la gente no averigüe qué es lo que piensas ya que estás en el cargo. Dilo de entrada en todo momento y tener convicciones firmes no significa no acordar con quien piensa distinto. Aquí pensamos que si uno tiene una diferencia política se tiene que convertir en una diferencia personal, cuando el debate y la discusión y el discrepar debiera ser un ejercicio cotidiano, natural, normal, y no pasa nada. Hace unos minutos hablaste de privilegios insultantes y en alguna oportunidad dijiste públicamente en entrevista que el sueldo de los diputados te parece alto. Sí, claro. ¿Qué haces con el dinero que no necesitas? Pues en gran medida ahorro, ¿no? La verdad es que he tratado de no cambiar mi forma de vida. Fíjate que mucha gente me pidió, me decía y casi me pedía, oye, Fernando, ¿necesitas un chofer? ¿Necesitas un chofer? Y siempre me resistí y no tengo chofer. Y te voy a decir una cosa, lo bueno es que ahora que deje de ser diputado no lo voy a extrañar. No te puedo decir, sería mentir decir que no he cambiado un poco mi estilo de vida, un poco, ¿no?
pero creo que he mantenido los pies sobre la tierra. Sigo usando el transporte público cuando me es más fácil, más cómodo. Cuando voy al centro histórico uso el metro, o puedo subirme al pecero, o puedo subirme al trolebús, porque eso es lo que he hecho desde niño. Eso es lo ¿no? que hacen millones de personas Claro, todos los días de su vida en esta ciudad. Y es lo que he hecho desde niño. Pero hay una cosa, por supuesto, hay que ver las cosas en su justa dimensión. Sí hay privilegios institucionales, pero no solo de los legisladores, no solo los legisladores federales, también legisladores locales, de gobiernos. En la función pública. Claro, mira, hay una ley que está detenida, que es la ley de salarios máximos, para que nadie gane más que el presidente de la República. Hay presidentes municipales que ganan más que el presidente de la República. Yo creo que debiéramos ponernos en una parte razonable. Fernando, la debacle del PRD, tu partido, en las elecciones del pasado 7 de junio, se veía venir desde muchos puntos de vista. ¿Lo vieron puertas adentro del partido? Sí, claro, era una narrativa muy extendida. Era la crónica de la muerte anunciada, sí, digamos, solo por exagerar un poco el título, pero... Por cierto, ahora, yo te voy a decir, yo no diría que es la catástrofe. La catástrofe va a ser en 2018 si no corregimos. ¿Y cómo? Pues entendiendo el mensaje y regresando a una cosa que era nuestro origen. Nosotros, aparte como izquierda, una cosa que te define a la izquierda es la insatisfacción con el estado de las cosas. Eso es lo que tenemos que recordar. Lo que pasa es que nos hemos ido mimetizando, convirtiendo en parte del status quo. ¿Por qué? Porque la transición mexicana fue prácticamente que el PRI nos invitó a la fiesta, ¿no? Llegó y dijo, quieren, pasen, pero con nuestras reglas no escritas, con los privilegios, con este sistema en donde la corrupción es sistémica, porque financia la política y hasta financia campañas, porque la distribución del poder en México se decide en elecciones donde muchas cosas se definen por el dinero no fiscalizado en gran medida. ¿Para qué? Para construir clientelas. ¿Cuál es lo que tenemos que cambiar? Pues regresar a ese origen y convertirnos en los principales críticos de este estado de las cosas. Y para eso tenemos que renunciar a privilegios. Y para eso nos tenemos que abrir a la sociedad, regresar a la sociedad civil. El PRD nace de un gran movimiento social. Nace de la irrupción de la sociedad. Yo estoy planteando que nos abramos al menos al 50% de las candidaturas externas. Busquemos otra vez a los ciudadanos, busquemos otra vez a la sociedad civil. ¿Eso significaría que el PRD perdería el control de sus candidatos en alguna medida y sobre todo perdería el control no sobre quién se convierte en candidato, cosa que ya hemos visto? No vamos a hablar de Ayotzinapa, pero cosa que ya hemos visto no tenían muy controlado. Pero independientemente de eso, perderían el control sobre el movimiento de grupo, que sí tienen. Claro, pero eso está bien. Aurémonos y sobre todo compartamos porque compartimos muchas de las causas de la sociedad civil y busquemos, ¿qué te puedo decir? Regresarle el sentido ético a la función pública, que creo que ese es el gran reclamo de la sociedad. ¿Cómo hemos perdido ese sentido ético de la función pública que debiera ser lo fundamental, lo principal? Hablemos de libertades y de derechos. Uno de los temas legislativos para ti es la regulación del uso de drogas. Es un tema que has sostenido, estudiado durante años. Comencemos por establecer diferencias entre legislar, regular, controlar. ¿Qué se puede hacer en el marco legal que tenemos? Mira, la verdad es que esta política de drogas actual, la prohibicionista, ha sido desastrosa. No ha reducido el consumo, al contrario, se ha aumentado el consumo. No ha reducido la producción, ha aumentado la producción. Ahora los cárteles del narcotráfico son más poderosos, más fuertes. Por eso pueden retar al Estado prácticamente con ejércitos paralelos, etcétera. Pueden cooptar a policías completas y tenemos una habilidad del Estado tremenda. ¿Quién puede decir que estamos mejor ahorita que cuando se decidió al principio del sexenio de Calderón que se les iba a enfrentar con toda la fuerza del Estado? ¿Quién puede decir que estamos mejor ahorita que entonces? Entonces cambiemos, seamos más inteligentes. Y ser más inteligentes es pasar de la prohibición a la regulación. Ese es el punto medio. ¿Por qué? Porque actualmente quien pone las reglas es el crimen. El crimen pone las reglas de ahí y genera muchos problemas. Por ejemplo, con el asunto de la marihuana. Precisamente porque no está regulado, el joven se expone, primero, al contacto con la delincuencia, que es una delincuencia que puede ser violenta. Segundo, a la represión policíaca o a la extorsión policíaca. Tercero, a tener contacto con sustancias más tóxicas, porque, por ejemplo, en el caso de la marihuana puede ser pesticidas, puede ser... Tú no sabes lo que tiene ahí eso y no tienes ningún... O sea, que dices que si estuviera regulado estaría también regulada la producción y en consecuencia la calidad. Por supuesto, porque no hay mercado más libre que el mercado negro. Ahí no hay ninguna tipo de regla. Y otro muy importante, el contacto con drogas más duras. Si nosotros reguláramos marihuana,
tendría esa separación de mercados y quien fuera por la marihuana, que es por mucho la droga más consumida, estamos hablando de 80%, no tendría contacto con drogas más duras. Es decir, sería de seguridad de los jóvenes. ¿De qué manera repercutiría la legalización, la regulación del consumo de marihuana recreativa, como tú propones, en los hechos de violencia asociados al crimen organizado? Bueno, les quitas poder económico. La marihuana significa al menos la tercera parte de los ingresos del narcotráfico. No es la que tiene más ganancia, no es la que tiene mayor margen de ganancia, pero como es la más consumida, 8 de cada 10 veces que se consume una droga ilegal, estamos hablando de marihuana, por supuesto que sería importante. El crimen organizado es tan fuerte como sus recursos. Si tú no les pegas en el dinero, van a seguir siendo tan fuertes. No basta solamente regulando marihuana, hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, combatir bien el lavado de dinero, ¿no? En una estimación se dice que México solo capta el 0.03% de lo que se lava en el sistema financiero mexicano. Tenemos que ser nada. Sí, nada. Tenemos que hacer mejor inteligencia financiera para captar eso. Pero hay otras cosas, por ejemplo, México es el segundo productor no solo de marihuana en el mundo, sino también de amapola en el mundo, ¿no? De ahí salen los opiáceos y la morfina, que es tan escasa. México tiene una escasez de morfina, yo diría, de emergencia nacional. La gente agoniza con dolor en los hospitales. Ya se cambió la forma el recetario para hacerlo más fácil. Pero bueno, entre otras cosas porque la morfina que se usa de manera medicinal es sintética y no proviene de manera natural. Claro, pero además es escasa, no alcanza. No alcanza. Entonces, en México tenemos un problema humanitario en nuestros hospitales. ¿Y por qué no mejor regular y la amapola? Y no para el narcotráfico y la heroína que se está demandando en Estados Unidos, que ha crecido esta demanda, sino para la industria farmacéutica y para crear morfina, que además, si lo hiciéramos, la regulación y la fiscalización es internacional. Eso ayudaría a combatir la corrupción ahí, porque la supervisión sería precisamente de autoridades internacionales y atenderíamos un problema de salud y le quitaríamos eso al narcotráfico, porque no es lo mismo decirle a un campesino de una ciudad pobre, no, mejor no siembres amapola, siembra frijol en una zona en donde te daría muy poca productividad y tu ganancia sería mínima. Pero si fuera para la industria farmacéutica, que es de por sí una industria lucrativa, podría ser hasta una forma de desarrollo económico. Por último, las medidas que ya fueron tomadas en países como Uruguay o creo que 20 y tantos estados de Estados Unidos, ¿cambiarían de alguna forma la legislación que deberíamos adoptar aquí? Por supuesto. Mira, México va a regular marihuana cuando no tenga otra alternativa. Por el conservadurismo, por las buenas conciencias, por lo medrosos que son. Pero ya no tiene otra alternativa. Pero exactamente. Lo que me hace optimista es que muy pronto ya no va a haber otra alternativa. ¿Por qué? Porque la marihuana va a llegar a nuestra frontera. Muy pronto. California ya anunció que su referéndum de marihuana recreativa es en 2016. Va a haber no solo California, van a ser otros 10 estados. Es más, yo te puedo asegurar que la elección del próximo año presidencial se le va a conocer como la elección de la marihuana. Y yo digo que el 5 de noviembre de 2016 nos vamos a despertar con dos noticias. Ganó Hillary, ganó la marihuana. Lo de Hillary no estoy seguro. Pero cuando eso llegue, primero va a haber un impacto. Porque mientras aquí nos seguimos matando por eso, en el país que nos impuso la prohibición, regresa por la puerta de enfrente con legitimidad democrática, con los votos en las urnas. Pero cuando ya esté funcionando, pon tú que se tarden un año en hacer la legislación secundaria en California, en 2018 ya estaría funcionando, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Primero, una disminución de demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos, porque ahí la están produciendo y de muy buena calidad, con mucho control de calidad. ¿Y qué va a pasar con esa marihuana? Se va a quedar en México, haciéndola más accesible, ¿no? Pero en el mercado negro y todas esas perversiones. Y si la historia comenzó con el tráfico ilegal de marihuana mexicana hacia Estados Unidos, ahora está en sentido contrario. Ya hay marihuana norteamericana en México. Pero cuando está en la frontera, imagínate eso. Si la frontera es porosa de México hacia Estados Unidos, de Estados Unidos aquí son hoyos negros. Entonces estamos en el peor de los escenarios. México va a tener que regular, y yo lo diría, en lugar de verlo como algo lamentable, veámoslo como oportunidad. Nadie ha pagado más costos en la guerra contra las drogas que México. Queremos mejorar nuestra calidad de vida, nuestra democracia, nuestras libertades y nuestros derechos. Acabemos con ese paradigma y apostemos al ejercicio libre de la libertad, educando a la gente, que la gente se haga responsable de su propio cuerpo, de su sistema nervioso. Y claro, el Estado que le ayude con sistema de salud, pero el primer responsable de lo que pase dentro de mi piel debe ser uno mismo. Brindemos porque siempre podamos hablar de lo que hay que hablar. Excelente.